Vamos a ver lo que se conoce como derivación logarítmica. En un primer instante, vamos a tomar algunos casos donde se tiene una estructura logarítmica. Usaremos las propiedades de los logaritmos, que es lo que tenemos al lado derecho, y en otros momentos tomaremos algunas funciones que simplemente conviene usar la condición de los logaritmos para poder ajustar la función y calcular de manera más sencilla la derivada de la función, de una función dada. Entonces, eh, para iniciar, vamos a tomar un par de casos. Por ejemplo, considerando que queremos obtener aquí, que queremos calcular, por ejemplo, suponiendo que nuestra función del caso uno sea y igual al logaritmo de, voy a ponerlo así, 2x entre x más 3. Y vamos a poner como segundo caso que y sea el logaritmo de la raíz cúbica de x menos 2 entre x más 3. Y como tercer caso, pondremos una función y que sea x menos 1 elevado al cubo sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Entonces, en cada caso, intentaremos usar técnicas y propiedades de la función logarítmica o de los logaritmos para buscar la solución o la derivada en cada caso. Entonces, pensamos en el primer caso, cuando yo quiero buscar la derivada, recuerda, y ahí voy a poner, por lo que vimos ayer, con la regla de la cadena, si yo tengo f de x que es igual al logaritmo, o mejor dicho, si tengo y igual al logaritmo de una función u, siendo u una función que depende de x, entonces se tiene que la derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a u
multiplicado por la derivada de u respecto x. Y eso equivale a decir, como y es logaritmo de u, pues la derivada sería 1 sobre u multiplicado por u', que es la derivada de u respecto a x. Y muchos textos lo que hacen es que escriben u' sobre u, haciendo la multiplicación, como la derivada de y respecto a x cuando y es el logaritmo de u. Entonces, basado en eso, para ese caso, nosotros podemos hacer, o sea, una de las formas de trabajar pudiera ser eh, que nosotros hagamos que u sea 2x sobre x más 3 y así calculamos el diferencial de u sobre respecto a x y así aplicamos la regla del producto que nos daría x más 3 al cubo, perdón, al cuadrado, y aquí arriba tendríamos el x más 3 por la derivada del numerador que es 2 menos 2x que es el numerador por la derivada del divisor que es 1. Y eso nos daría como resultado 2x más 6 menos 2x, todo eso entre x más 3 al cuadrado. Y eso simplificado es 6 entre x más 3 al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de y respecto a x, que dijimos que es 1 sobre u, es decir, el recíproco de u, como u es 2x más 3, pues aquí sería x más 3 sobre 2x, todo eso multiplicado por 6 entre x más 3 elevado al cuadrado. Y eso podemos simplificarlo simplificando un factor de x más 3 sobre un factor del divisor, y simplificando el 6 con el 2 me quedaría en el numerador 3 y en el divisor me queda x multiplicado por x más 3. Ese sería si nosotros nos vamos directamente a la regla de las derivadas para la función logarítmica. Lo que queremos hacer hoy es intentar mostrar eh, las bondades que tiene la función logarítmica, que permite reestructurar una expresión como el caso uno y resolverlo de manera más simple, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, visto el caso uno, y voy a ponerlo aquí, si usamos las propiedades de los logaritmos, entonces nosotros aquí podemos decir que y sería el logaritmo de 2x menos el logaritmo de x más 3. Y así, al plantear la función y como tal, pues pudiéramos escribir aquí la derivada de y respecto a x va a ser igual a, y volvemos a usar esa forma de escribir, que es lo mismo que esto que está aquí, diciendo que eso va a ser, para el primer caso, porque como es una diferencia, sería 1 sobre 2x, que es 1 sobre u, porque aquí, en este caso, nuestro u para el primer caso, este sería u para esa función y el u para esa función sería este, por lo cual nosotros pudiéramos escribir 1 sobre 2x multiplicado por la derivada de 2x, que es 2, y eso le vamos a restar 1
sobre el x más 3 multiplicado por el uno, que es la derivada de x más 3. Entonces, ahí, si nosotros simplificamos, el 2 de aquí se va con el de acá y nos queda uno sobre x menos uno entre x más 3. Y si usted suma esa fracción, entonces usted tendría x por x más 3, que sería el producto de los divisores, y al multiplicar el x más 3 aquí por el uno me queda x más 3. Y al multiplicar el x de aquí de la primera fracción por el menos uno me queda aquí menos x, y eso me da exactamente 3 entre x multiplicado por x más 3. Por lo tanto, por los dos caminos llegamos al mismo resultado, que es este, pero tenemos formas diferentes de abordarlo inicialmente para los fines de calcular la derivada usando la propiedad del logaritmo. ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, se explica, maestro, pero lo que me gustaría saber es que, o sea, cómo uno decide qué método utilizar. No, si te dan un ejercicio y te dicen, como está aquí ese caso, obtener las derivadas, tú puedes usar cualquiera, el que mejor dominio tengas sobre él, pero mayormente cuando aparecen estructuras así, sugieren que se utilice la propiedad del logaritmo para reescribir la función primero antes de derivar. O sea, en el mandato vendría dado. No, no, si el mandato es abierto, por ejemplo, te pueden decir, puede ser que el mandato te diga, use las propiedades del logaritmo para calcular la derivada tal. Pues si es así, tengo que ir por ese camino. Ahora, si me dicen obtener las derivadas de la función de tal y me ponen el primer caso, pues yo puedo tener la opción de hacer lo que está en rojo, que es usar la forma de la derivada del logaritmo, mezclando lo que es el caso del cociente, o si no, yo utilizo la propiedad del logaritmo primero y luego entonces derivo las funciones que me quedan después de haber Per- aplicado las propiedades. O sea, yo tengo la Perfecto. opción de elegir una u otra cosa. Gracias. Ok. Profesor, aquí, el primer caso que usted hizo, esa es regla de la cadena, ¿verdad? En los dos casos se usa la regla de la cadena, en los dos. Ok, ok. La única diferencia es que el primero tiene que derivar el cociente que está en el interior, mientras que en el segundo, no, al aplicar la propiedad del logaritmo, pues no tengo cociente, sino simplemente tengo los argumentos de la función, que son polinomiales los dos. Entiendo. Bien, Déjame entonces, tirar un captura, Pérez. ¿ah? Tirar un captura antes de que lo borre. Ok, Listo. Ya, profesor. bien. Entonces, para el segundo caso, si nosotros tomamos la función, ahí directamente voy a ir a usar eh, las propiedades del logaritmo antes de empezar a derivar, porque la idea es esa. Entonces yo tengo la función y que voy a decir que va a ser, lo primero, antes de aplicar la condición, voy a reescribir la función logarítmica como x menos 2 entre x más 3 y lo voy a elevar a un tercio, que es el equivalente a la raíz cúbica, para poder utilizar esa propiedad que está aquí del lado derecho. Y eso permite que yo escriba eh, 1 sobre 3, que es el exponente, por el logaritmo de x menos 2 aplicando la propiedad número 2 que es el cociente, menos el logaritmo de x más 3. Entonces, sobre él, ahora aplico la derivación que nos daría el un tercio que se queda fijo y derivo la parte que está dentro del colchete. Y para ese primer caso, pues tendríamos 1 sobre x menos 2 multiplicado por la derivada de él, que sería 1 menos 1 sobre x más 3 multiplicado por la derivada de su interior, que es el 1.
De modo que cuando yo simplifico esto, me queda un tercio de 1 entre x menos 2 menos 1 entre x más 3. Y eso tengo que simplificarlo haciendo la suma interior. Si yo hago la suma interior, entonces, ¿qué me daría? Me daría que el producto de x menos 2 por el x más 3 en el divisor, y en el numerador, cuando multiplico el primer uno que está en el numerador por el divisor de la segunda fracción, me queda x más 3 y va a ser menos x más 2, porque multiplico el x-2 por el -1. Y eso al final nos queda un tercio de, cuando yo simplifico el numerador, eso nos da 5 sobre x-2 por x más 3. Y esa sería la derivada de la función. Bien, Bien, bien. ok. Copiado. Entonces vamos a tocar el tercer ejercicio. Fíjese que en los primeros dos yo tenía la opción de aplicar la propiedad o ir de forma directa a resolver el ejercicio a través de la regla del logaritmo, de la derivada del logaritmo. En el caso que está aquí, en el caso del número 3, trabajar esa función, también tengo la opción de ir y trabajar la parte del cociente, pero aquí tengo una estructura que, si me voy por la ruta del cociente, se hace complicado o tedioso la elaboración del camino para llevarnos a conseguir la derivada de y. Pero si nosotros optamos por el uso de las propiedades del logaritmo, lo que se hace es que se aplica inicialmente en ambos lados de la ecuación. ¿Por qué? Porque no tengo inicialmente logaritmo en ningún lado. Entonces, como yo voy a aplicar logaritmo en ambos lados, voy a tener logaritmo de y igual a el logaritmo de esa fracción que está aquí, que es x-1 al cubo, y voy a aprovechar para escribir esto como potencia también, x al cuadrado más 1 elevado a la 1/2. Entonces, cuando yo tengo la estructura que está aquí, voy a reescribir el lado derecho, el lado izquierdo se queda igual, y aquí en el lado derecho voy a aplicar la regla del cociente o la regla del logaritmo de un cociente, que es el caso 2 que está aquí, que me dice que ese es el logaritmo del numerador, que es x-1 elevado al cubo, menos el logaritmo del numerador, del divisor, que es x al cuadrado más 1 elevado a la 1/2. Pero hasta ahí no puedo seguir, o sea, no puedo directamente derivar, porque tengo exponentes como base, en la base del logaritmo, por lo cual, aplicando esa propiedad 3 de nuevo, tengo 3 veces el logaritmo de x-1, y de este lado tengo -1/2 del logaritmo de x cuadrado más 1. Y ahora empiezo entonces a trabajar con la derivada en ambos lados de la función. Y ahí, para ese caso, se utiliza tanto la regla de la cadena como también la de la función implícita, la estructura implícita que trabajamos ayer. Entonces ahí decimos, si nosotros derivamos ambos lados, entonces por el caso izquierdo, yo sé que eso va a ser 1 sobre y por la derivada de y respecto a x, mientras que en el lado derecho voy a tener 3 veces, y la derivada del logaritmo, que sería 1 entre
el argumento que es x menos uno por la derivada del argumento que es uno. En el segundo sería el 1 medio que es constante, que se queda fijo, multiplicado por uno sobre el argumento que es x al cuadrado más uno, x al cuadrado más uno, multiplicado por la derivada del argumento que sería 2x. Y ahí voy a empezar a simplificar lo que se pueda simplificar. Inicialmente escribir el lado izquierdo tal cual y en el lado derecho multiplico y tendríamos 3 entre x menos uno y eso va a ser menos si elimino ese 2 con ese 2 de aquí. Entonces me va a quedar x entre x al cuadrado más uno. Y como el lado derecho lo que tengo una fracción, pues voy a sumar esa fracción teniendo uno sobre y por diferencial derivada de y respecto a x. Y aquí si nosotros sumamos, se sabe que va a ser la multiplicación de x menos uno por el de x al cuadrado más uno. Cuando multiplicamos el 3 por el divisor de la segunda fracción, me daría 3 veces x al cuadrado más 3. Y si multiplicamos el x menos uno de la primera fracción aquí que está en el divisor por el x que está aquí, me daría menos x al cuadrado más x. Por ende, nosotros tendríamos que la derivada, aquí lo voy a poner aquí para que me pueda caber. Voy a tener aquí la derivada de y respecto a x va a ser igual. Si yo simplifico el lado derecho, va a ser 2x al cuadrado más x más 3 sobre el producto de x menos uno por x al cuadrado más uno. Todo eso se queda multiplicado por y, que era el y que estaba aquí en el lado izquierdo. ¿Lo ven? Sí, Sí, maestro, pero una preguntita. En Ajá. el paso donde usted eliminó el 2, Aquí. ajá, ¿cómo usted eliminó ese 2x que está, o sea, ese 2 que está multiplicando con la x, con Ajá. ese 2 que está dividiendo el medio? O sea, ¿por Eh, qué? Sencillo, porque si como es una multiplicación de fracción, si yo lo voy a escribir y después lo borro. Si tú multiplicas el uno y el 2x, eso te da 2x, ¿verdad? O sea, si multiplicas todos los elementos que están en el numerador, Correcto. y esto va a ser aquí, si usted multiplica los del divisor, va a tener 2 por x al cuadrado más uno. O sea, yo elimino ese 2 con ese 2. Por eso me queda x entre x al cuadrado más uno. Ok, Bien, bien. ok. Entonces, el último paso para escribir el resultado final es sustituir a esa y que está aquí por lo que nos daba inicialmente la función que era esa. Por lo tanto, podemos escribir que la derivada de y respecto a x va a ser igual a 2x al cuadrado más x más 3 sobre x menos uno por x al cuadrado más uno. Todo eso queda multiplicado por lo que era x menos uno al cubo sobre la raíz de x al cuadrado más uno. Esa sería la derivada de la función del tercer caso. Entonces, tomar Mae- la... Ah, cuadrado. ¿Ah? No, está bien. Estaba viendo que era, pensaba que era x al cubo que decía originalmente, pero ya vi que es al cuadrado. Ok. Entonces, ahí tenemos entonces las diferentes formas que podemos usar para obtener la derivada de una estructura, si posee logaritmo o si conviene usar el logaritmo para simplificar la estructura antes de derivar.
Entonces, en caso que vayan a tomar alguna captura, aunque ya eso estará colgado en el aula, entonces usted me dice para cambiar la pantalla y ver otra cosa. Si puedo cambiar, me avisan. Por mi cambio. Ok. Entonces, vamos a ver ahora un par de cosas, porque ayer vimos la derivada de la función exponencial y vimos la derivada, o sea, de la función exponencial natural y vimos la derivada de la función logaritmo natural. Entonces, nos queda por analizar, y lo voy a poner eh, para poderlo usar, las funciones exponenciales de forma general y las funciones logarítmicas de forma general, para poder a partir de ahí usar las derivadas de cada una de ellas cuando sea necesario. En caso que la base no es el número de Euler, saber eh, la forma de manejo que se tiene para esos fines. Y vamos a considerar la función f de x igual a la x, que nosotros ya habíamos definido previamente la función exponencial para la base a. Entonces, f' de a es el logaritmo de a multiplicado por a elevado a la x. Am, en ese sentido, para poder eh, ponerlo en sentido global, y podemos decir, y si y es igual a elevado a la u con u igual a g de x, entonces la derivada de y respecto a x equivale a logaritmo de a multiplicado por a la u y multiplicado eso por u'. Ese es el primer caso para las funciones que son de base cualquiera, función exponencial de base a. El segundo, que sería el caso de la función logarítmica, decimos sea f de x igual al logaritmo en base a de x, que equivale a 1 sobre el logaritmo de a multiplicado por el logaritmo de x. Entonces, tenemos que f' de x será 1
entre logaritmo de a multiplicado por 1/x, que al final eso equivale a 1 entre logaritmo de a multiplicado por x. Y al igual que el caso anterior, si y es igual al logaritmo de a de u, con u igual a una función que depende de x, entonces la derivada de y respecto a x será 1 sobre logaritmo de a multiplicado por u, y eso multiplicado por la derivada de u. De esa forma, entonces podemos tomar la siguiente función, las siguientes funciones. Vamos a suponer que queremos derivar esas tres cosas que están ahí. Entonces, podemos tomar, para el caso uno, como tengo una función donde la base es constante, yo tengo aquí el seno de x como el u, por lo tanto, yo tengo ese caso que está aquí. Entonces, vengo y digo que la derivada de la función f para nosotros, y voy a aplicar esa regla que está aquí, que sería el logaritmo de la base, que es 4 por la función que es 4 elevado al seno de x, y eso multiplicado por la derivada de esa expresión que para nosotros es la u, que sería el coseno de x. A ver si están conmigo hasta ahí. Repita de nuevo, por favor, maestro. O sea, yo tengo aquí ese caso, que decimos, si tengo la función a elevado a la u, donde u es una función que depende de x, entonces la derivada de la función sería el logaritmo de la base por la función misma, por la derivada del argumento de la función. Entonces, en nuestro caso, yo tengo 4 elevado a al seno de x, entonces para nosotros el a vale 4, el u vale el seno de x. Por lo tanto, aplicando esa regla, yo tengo logaritmo de 4, que es el logaritmo de la base, multiplicada por la función tal cual, que es 4 por seno de x, multiplicado por la derivada del seno de x, que para nosotros es coseno de x. Ok. ¿Lo ven? Yep. Sí, Entonces, sí. para el caso 2 se haría similar. En este caso, usaríamos este señor que está aquí, donde para nosotros la derivada de y respecto a x será 1 sobre, como la base es 12, sería el logaritmo de 12 multiplicado por u. ¿Quién es u para nosotros? La tangente de x. Y eso multiplicado por la derivada de u, que en este caso sería la derivada de la tangente, que para nosotros es ¿qué cosa?
La cotangente. La derivada de la tangente, ¿cuál es? Cotangente. No, la derivada de la tangente. Secante, entonces. No, no es secante. Eso lo probamos la semana pasada y creo que usted tenía en práctica que tiene que involucraba esa función, No es secante al cuadrado. que es secante al cuadrado de x. Que así usted puede, si hace la multiplicación, puede escribir secante al cuadrado de x entre el logaritmo de 12 multiplicado por la tangente de x. Y ahí tenemos entonces la derivada del caso 2. Entonces, para el caso 3, para el tercer caso, nosotros tenemos parecido al tercer caso anterior, del bloque anterior, como aquí tengo la base, no es igual que el caso uno, que la base no es constante, por lo tanto, debo aplicar derivación logarítmica, que es aquí primero aplicar logaritmo en ambos lados para poder reescribir la función. Y eso sería escribir logaritmo de y igual a logaritmo de x por el seno de x. Y eso equivale a escribir logaritmo de y igual al seno de x por el logaritmo de x, aplicando la propiedad que mencionamos hace minutos. Y habiendo hecho eso, entonces derivando en ambos lados, en el lado izquierdo tendríamos aquí voy a derivar. Si derivo ahora, entonces voy a tener 1 sobre y en el lado izquierdo por la derivada de y respecto a x. Igual, cuando yo derivo el lado derecho, que es un producto, pues me daría el coseno de x, que es la derivada de la primera, por la segunda función, más la primera función, que es seno de x, por la derivada de la segunda función, que sería 1 sobre x. Por lo tanto, tendríamos que escribir derivada de y respecto a x igual a, perdón, 1 sobre y por derivada de esto sería coseno de x por el logaritmo de x. O para escribirlo para que no se vea, para que ya sea más fácil de leer, tendríamos logaritmo de x por el coseno de x más el seno de x entre x. Y por tanto, la derivada de que deseamos calcular, que sería esto, sería todo esto que está aquí, lo pongo entre corchetes, sería todo eso, logaritmo de x por el coseno de x más el seno de x partido x. Todo eso multiplicado por y, que para nosotros y, ¿quién era? X elevado A la al secante. seno de x. Ese sería para nosotros la derivada de la función que nosotros deseamos calcular. Entonces, todo dependerá de la forma en la que se presenta la estructura. Entonces, nosotros tenemos argumentos para dominar y manejar la estructura algebraica que se presenta. Profe,
Ajá. Ahí cuando te puso ya lo último, que quién es Y, ya no es a la primera así sin deriva, o tiene que ser seno. Y Aquí, es ajá. eso. Y te puso seno, eso no es un secante, no. No, Ah, era secante, porque yo lo vi como seno. Bueno, ok, no importa cómo se ve, lo dejamos tal cual como se ve, para no tener que hacer el ejercicio de nuevo, completo. Pero si fuera secante, la idea sería simplemente donde aparece la derivada del seno, poner la de la secante. ok, ok, Pero yo lo vi como seno realmente. entiendo. Dame entrar un capture, Pérez. Y ahí, Ok. Pues ahora vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Eh, voy a... eh, vamos a pensar en las funciones trigonométricas inversas. Eh, vamos a considerar aquí, voy a escribir, eh, lo voy a poner como un teorema también, y vamos a decir que sea U una función que sea derivable de X. Entonces, tenemos que la derivada respecto a X de el seno inverso de U es igual a U' sobre la raíz de 1 - U elevado al cuadrado. En segundo lugar, tenemos la derivada respecto X de la tangente inversa de U como la derivada de U entre 1 más el cuadrado de U. Y el tercer caso sería la derivada de la secante inversa de U, que para nosotros va a ser U' sobre el valor absoluto de U por la raíz cuadrada de U al cuadrado menos 1. Las otras tres funciones, en este caso sería la del coseno, la del coseno inverso de U, para nosotros será el menos U' sobre la raíz de 1 menos U al cuadrado. Para la función cotangente tenemos tenemos menos U' sobre 1 más U cuadrado.
Y el último, que es la función cosecante cuadrada, inversa. am, entonces, eso nos da negativo u' sobre el valor absoluto de u por la raíz de u al cuadrado menos 1. Y la idea es, nosotros vamos a probar por lo menos algunos de los casos. Si ustedes se fijan, las tres que hemos puesto a la izquierda, a las derechas tenemos las cofunciones que son la misma estructura que las funciones de la izquierda, simplemente son negativas sus derivadas. Por lo tanto, basta con uno aprenderse las tres primeras, es decir, la del seno inverso, tangente inversa y la secante inversa, y ya automáticamente te sabes la del coseno, la de la cotangente, la de la cosecante, porque son inversas, opuestas de aquellos otros casos. Entonces, En ese caso, maestro, perdón, el numerador es que varía solamente el signo, ¿verdad? solamente el numerador, sí, por eso que es negativo. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es intentar probar alguno de ellos eh, para que ustedes lo puedan usar con criterio y conciencia. Y empezamos con el caso uno. En el caso uno, nosotros sabemos que si tengo y igual a seno inverso de u, y eso voy a la definición, me dice que eso ocurre si y solo si el seno de y es igual a u. Y nosotros en aquel momento, cuando trabajamos las funciones trigonométricas inversas, dijimos que yo puedo construir un triángulo asociado a esa función trigonométrica, donde si el argumento es u, entonces perdón, si el argumento es y, entonces la función seno de un argumento está relacionado con su lado opuesto, que sería u, sobre su hipotenusa, que sería el 1. Y por lo tanto, el tercer lado puede buscarse como la hipotenusa al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, menos el cateto que yo conozco, que en este caso sería el u al cuadrado. ¿Recuerdan eso? Entonces, cuando yo quiero obtener la derivada de y, entonces lo que yo hago es derivar este lado que está aquí de forma implícita, y al derivar eso de forma implícita, por lo que vimos ayer, entonces yo puedo decir, derivando en ambos lados, yo tendría el coseno de y multiplicado por la derivada de y respecto a x. Perdón, y esto en el lado derecho va a ser ¿quién? U'. Entonces, cuando yo despejo aquí la derivada de y respecto a x, eso es lo mismo. O sea, si y es esto, será para que me entiendan, si y es esto, la derivada de y respecto a x es exactamente igual a la derivada respecto a x del seno inverso de u. Porque y seno inverso es lo mismo, ¿verdad? Correcto, maestro. Entonces, cuando yo pongo eso igual, ¿a qué cosa? Voy a tener a u' entre el coseno de y, si despejo. Pero en el triángulo que tenemos, entonces yo sé que si yo aplico y calculo el coseno de y en ese triángulo que está aquí, yo sé que el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. Y como la hipotenusa es 1, por lo tanto me quedaría simplemente la raíz de 1 menos el u al cuadrado. Y ahí tengo la derivada de la función seno inverso, que es lo que hemos dicho en el enunciado del teorema. ¿Lo ven? Sí, maestro, se visualiza. Ok.
No, no, pero no es que se visualiza, que sí se entiende. O sea, que sí, sí, que Ok. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hacer ahora el caso 4 para que se vea el signo cambiado, que es el coseno. Después haremos el 2 y el 3, pues los demás, el 5 y el 6, serían automáticos a partir de ahí. Entonces, basado en el 4, para el 4 voy a plantear lo mismo inicialmente. Y es coseno inverso de u, si y solo si el coseno de y me da u. Entonces, derivando en ambos lados aquí de forma implícita también, yo sé que la derivada del coseno es menos el seno de y multiplicado por la derivada de y respecto a x usando la forma implícita y regla de la cadena. Y del lado derecho tengo entonces el u', lo que significa que la derivada de y respecto a x es lo mismo que u' sobre menos el seno de y. Y como es negativo abajo y el arriba es en positivo, yo puedo colocar el signo donde quiera que yo quiera, por lo cual se coloca delante de la fracción el negativo. Entonces aquí, para ese triángulo, para esa función, el triángulo que podemos construir es el siguiente. Si nuestro argumento es y, sabemos que el coseno es lado adyacente sobre la hipotenusa, entonces aquí el cateto faltante sería 1, que es la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto conocido al cuadrado, que sería esto. Y por lo tanto, si yo aquí pongo u' y cambio el seno por su valor, para ese triángulo el seno es lado adyacente, lado opuesto sobre hipotenusa, que es 1, por lo tanto nos quedaría la raíz de 1 menos u al cuadrado. Supongo que están conmigo hasta ahí. Sí, maestro. Ok. correcto, maestro. Entonces, ya con eso, hacer los otros se sale bastante sencillo porque la dinámica es la misma. Simplemente voy a usar para el caso 2 el argumento de que y es tangente inverso de u si y solo si la tangente de y es igual a u. Y ahí, para ese caso, podemos construir el triángulo donde la tangente está asociada a el lado opuesto, que sería u, sobre el adyacente, que sería 1. Y aquí tendríamos entonces la suma de 1 al cuadrado, que es 1, más el u al cuadrado, que son los catetos. Y por tanto, cuando yo derivo aquí, yo tendría la derivada de la tangente, que hemos dicho que es secante cuadrado de y, multiplicado por la derivada de y respecto a x. Y del lado que está aquí tengo el u', lo que significa que la derivada de y respecto a x para nosotros va a ser u' sobre la secante al cuadrado de y. Y la pregunta simplemente que hacemos es, ¿cuál es la secante de y en ese caso que está ahí? La secante yo sé que es hipotenusa sobre adyacente. Entonces yo tengo aquí u' sobre la hipotenusa, que es esa raíz de 1 más el u al cuadrado, pero como la secante está al cuadrado, pues si yo tomo el cuadrado de eso, al final eso lo que me va a quedar es u' entre, y elimino el exponente con el radical y me queda 1 más u al cuadrado. Espérese, maestro. Vamos a donde usted elevó al cuadrado en el paréntesis ahí. Por Ajá. favor, explíqueme esa parte de nuevo. Yo tengo en ese paso, ¿verdad? Despejando. Ajá. Yo tengo que la derivada de y respecto a x es u' sobre la secante al cuadrado de y. Entonces, en el triángulo que está aquí, si yo calculo la secante para nosotros es hipotenusa sobre adyacente, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, como el adyacente es 1, pues cuando yo divido la raíz de 1 más u cuadrado entre 1, me queda la raíz de 1 más u al cuadrado.
Entonces, ¿por qué yo pongo el cuadrado? Porque la secante está al cuadrado. Entonces, yo tengo que elevar la secante. Lo que me da la secante del triángulo, tengo que elevarlo al cuadrado. Ok. Y cuando yo elevo al cuadrado, pues permite que yo pueda simplificar Elimine la el raíz radical. cuadrada que está aquí adentro del paréntesis con el exponente 2 y me queda entonces eh, lo que hemos puesto que es uno más u cuadrado, Ok, gracias. siempre. Entonces Maestro, terminamos esa parte. antes de que usted termine, empieza la otra parte, maestro. Ajá. Ah, que yo me he notado en los tres ejercicios que usted ha hecho. Aquí, cuando usted va a comenzar, que usted va a derivar, por ejemplo, en el primero, que usted buscó, le derivó el seno, aquel coseno. Entonces, en el tercer, en el segundo, o sea, aquí en el cuarto, usted pone el coseno, derivó el coseno y le dio menos seno. No es seno positivo que tiene que dar. No, la derivada del coseno es menos seno. Ah, ok, ya, ahora sí. Yo pensaba que era seno positivo ya. No, no es negativo. Ok. Ok. Entonces, en el tercer caso de la función secante inversa, decimos y será la secante inversa de u si y solo si la secante de y será u. Y para ese caso podemos construir el triángulo asociado, que en este caso, como la secante dijimos que es la hipotenusa sobre la adyacente, entonces el cateto opuesto sería el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto, que sería el uno. Ahora, como nosotros tenemos aquí la derivada, decimos derivando la derivada de la secante, sabemos que es secante de y por la tangente de y, por la derivada de y respecto x, y del lado derecho tengo u', lo que significa que la derivada de y respecto x va a ser u' sobre la secante de y por la tangente de y. Y lo que hago es que voy al triángulo que está allí y digo, ¿cuál es la secante de y en esa estructura? Dijimos que secante es hipotenusa sobre adyacente y la hipotenusa es uno. Entonces, ¿por qué en la fórmula aparece el valor absoluto, que es este que está aquí? Porque la hipotenusa de cualquier triángulo siempre es positiva. Entonces, aquí, en caso que la función u fuese negativa, entonces se garantiza con el valor absoluto que el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, aquí sería el valor absoluto de u y la tangente de y sería el opuesto, que es la raíz cuadrada de u al cuadrado menos uno dividido uno que no se marca como divisor, y tenemos entonces la forma de la derivada de la secante inversa de una función cualquiera. Bien, Copiado. ok. Entonces, si estamos bien ahí, pues vamos a intentar, simplemente para fines de... Vamos a ver, aunque sea un par de ejercicios de esos que podemos discutir, considerando una función y, por ejemplo, que sea la tangente inversa de 4x, por poner un caso. Entonces, si es así, entonces para nosotros la derivada de y respecto a x
lo que yo necesito simplemente es conocer la estructura de la derivada de la función tangente. Y como me dice que es esto, que es u', en este caso para nosotros, en este caso el u va a ser igual a 4x. Entonces el u' para nosotros sería 4. Y aquí sería 1 más la función 4x elevado al cuadrado, que para nosotros será 4 entre 1 más 16x al cuadrado. ¿Lo ven? Sí, lo seguimos. Ok. Entonces, si pensando en eso, hubiésemos tomado, por ejemplo, y igual a la secante inversa del seno de x, por poner un caso, ¿cuál sería la derivada de y para nosotros? Basta con tomar la estructura de la secante. En este caso, para nosotros, el u sería, sería esto. El u sería esto. Entonces tendríamos u' que sería el coseno de x arriba y abajo tendríamos, ¿qué cosa? Valor absoluto de u sería valor absoluto del seno de x y eso sobre la raíz cuadrada de el seno cuadrado de x, que es el u al cuadrado, menos 1. ¿Lo ven? Lo Sí, vemos. maestro. Ok. Entonces yo puedo seguir así, por ejemplo, tomando, eh, vamos a poner y igual al seno inverso del coseno de x. Entonces, ¿cuál sería la derivada de la función? La derivada de la función va a ser tomando el u como esto, entonces sería menos el seno de x, que es la derivada del coseno, sobre la raíz de 1 menos el u al cuadrado, que sería el coseno al cuadrado de x. En ese caso, nosotros pudiéramos reescribir el seno de x aquí arriba y recordar, y lo voy a poner aquí en ese espacio, recordar que si tenemos seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, y eso es igual a 1, ¿cierto? Lo que significa que el seno cuadrado de x es lo mismo que 1 menos el coseno cuadrado de x. ¿Lo ven? ¿Estamos ahí? Sí, maestro, estamos. Entonces, como abajo, debajo del radical, lo que tengo es 1 menos coseno cuadrado, yo pudiera cambiarlo por el seno cuadrado de x. ¿Sí? Sí, lo Pero seguimos. al final, cuando yo elimino el radical con el exponente, me quedaría menos seno de x entre seno de x. Y eso para nosotros es igual a menos 1. Yo puedo escribir eso así. Bien, hasta ahí. ¿Estamos vivos hasta el momento? Ok, eso es lo importante. Dicen, mientras vida tenemos, todo es posible. Eh, La esperanza no se pierde, ¿verdad, maestro? sí, nunca se pierde la esperanza. Entonces, con eso